¿Skirk funciona con Scoffy? ¿Sí o no? Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Soy Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los top equipos de Scoffy. Vamos a hablar de la gran incógnita que toda la comunidad, toda en conjunto, tiene en mente, que es si Scoffy sirve o no en el equipo de Skirk y Skirk puede funcionar sin ella. El famoso equipo de Neuvillette intergaláctico, que así lo quiere nombrar la comunidad, porque Okram habla mucho de él, le respetan mucho en la comunidad, se habló mucho desde la beta de este equipo, que es Skirk Nuker, que de hecho hay gente hater que está diciendo que cómo es posible jugar a Skirk de un Nuker de Neuvillette y jugar un equipo de doble carry, que no tiene sentido. Vamos a hablar también de si funciona o no fuera de Hydros o Críos, de qué sustituto es el mejor para Furina, porque mucha gente quiere jugar a Furina en otros equipos, pero sobre todo también de la incógnita que tiene toda la comunidad, que es el cuarto slot del equipo de Skirk, conociendo la core principal, que es Skirk, Furina, Scoffy. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Ya sabéis que esto no os cuesta nada, es gratis y regalamos una Bendy al día solo por hacer eso, así que gracias por ello. Skirk, todas las semanas están sorteando todas las Skirks, y si la build de Skirk llega a 100.000 visitas, sorteamos 2 más aparte de las 10 y las que estáis consiguiendo hasta 20 o hasta 22 para toda la comunidad. Si aún no tienes tu Skirk, bienvenido a invitar a los directos, y si la tienes, mejor ven para aprender todo lo que estamos testeando de Skirk. Que aproveches si estáis comiendo, y gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla. Gracias por hacer tan grande este proyecto y este canal. Y vamos con los equipos de Skirk. Pues bien, su mejor equipo actual es este, pero si no contamos a Skirk Carry y entendemos muy bien lo que hace, este es su mejor equipo actual, donde el carry es Neuvillette. Estos dos equipos, que son sus dos mejores equipos, los voy a dejar para el final, y vamos a hablar de si funciona o no con Scoffy al principio del vídeo, porque para muchos es la gran incógnita, o muchos de vosotros literalmente estáis decidiendo si tirar o no, dependiendo de Scoffy. Pues bien, esto funciona así. Si vais con Furina, necesitáis que la última pieza del equipo sea un healer potente, Hydro o Crío, que podrían ser Kokomi o Bárbara, pero el personaje que más sinergia tendría aquí perfectamente a día de hoy, por la curación que te activa todas las cargas de Furina, y sobre todo con Furina C0, que sabéis que los que tenéis C2 activáis más rápido las cargas, es Charlotte. Además de que Charlotte podría llevar un cazador de dragones, y aquí podéis llevar cualquier personaje que no llevase un cazador de dragones, como por ejemplo Yelan, y alguna otra combinación de personajes que beneficien mucho en este slot. Ahora, ¿se puede jugar sin Scoffy y aparte de Charlotte, Bárbara o Kokomi más alternativas? Mika no está mal y la velocidad de ataque también es muy buena, también te va a haber healing para Furina, y hay variantes de velocidad de ataque con Dahlia más Mika, donde ganas un 55% de velocidad de ataque, y como Skirk no tiene hit lag, se ve muy espectacular, y el daño y los ataques normales se ven muy rápidos y aumenta. No es el best in slot, es curioso, pero habrá, y los editores lo están poniendo de fondo, con lo cual sí hay combinaciones para jugar sin Scoffy a los equipos de Skirk. Punto importante: ¿cuál es la gran diferencia y si sirve o no sirve? Pues la gran diferencia es de que pasa de ser entre un baremo, según las constelaciones del equipo, entre el segundo y cuarto mejor equipo del juego con Scoffy y Furina, a irse, como expliqué en otros vídeos, a entre el 12 y el 15 top equipos del juego. Eso está bien, eso te permite pasarte todas las salas del abismo, y eso igual va a hacer brillar a tu Skirk, pero no tanto. Y si veis vídeos de gente jugándola con Scoffy, vais a frustraros y vais a ver que sí hay una gran diferencia. A la par de entre el 12 y el 15, como dije en otros vídeos, hay equipos de Raiden, equipos de Jutao y equipos que ya no entran al top 10, pero siguen siendo muy, muy, muy poderosos. Así que, ¿se puede jugar Skirk sin Scoffy? Sí. ¿Depende de Scoffy para entrar al top de mejores equipos del juego y ser un top DPS a día de hoy que pueda competir con el segundo mejor equipo del juego? Sí. Realmente es muy importante, pero muchos de vosotros podéis esperar a la run para que salga y disfrutar por mientras de Skirk. Ahora, ese es el punto inicial. Segundo punto: Furina, Phil, que quiero 2 Furinas y no sé qué, no sé cuántos. Yelan. Yelan aquí es el mejor sustituto de Furina. Diréis, bueno, pero yo juego Furina, Yelan y luego el healer. Pues ahora, si queréis cambiar a Furina, que esa es la duda de esto, es ponéis aquí a Yelan en vez de Furina, y luego miráis la del cuarto slot, que hay muchas combinaciones aquí para llevar el cuarto slot del equipo de Skirk. Es así de fácil. Phil, ¿sirve Shinkyu en vez de Yelan si no tengo a Yelan? Servir sirve, pero Shinkyu al final te da mucho menos daño que Yelan, te da una rotación de 21 segundos, que es demasiado larga, y es verdad que Skirk, sabéis que las rotaciones de Skirk son de 15
Y Yelan te va a 18, que son 3 segundos más, pero Xingqiu 21 ya son 6 segundos más. Entonces, ¿Xingqiu va bien con Skirk? Sí, si hablamos de los típicos equipos full 4 estrellas, para cuentas nuevas, poniendo un poco lo que puedas y toda la historia. Así que, antes del cuarto slot, vamos a hablar de lo de los equipos que mucha gente ha dicho, equipos de derretidos y equipos así como meme y tal. La realidad es que Skirk tiene un talento, que lo expliqué en la build, que te dice, y lo voy a enseñar de mientras, que si tienes 3 personajes en el equipo que golpean al enemigo con Hidro o Crío, que es este talento de aquí, por cierto, para este vídeo, mirar, me he guardado la corona de Skirk, así que darle un buen like por la doble coronita que acabo de subir a Skirk, me lo he guardado para hacerlo aquí en directo con vosotros en el vídeo. Y básicamente el talento creo que es este de aquí, que te da 3 stacks, una pasiva, que si los personajes del equipo golpean con Hidro o Crío hasta 3 stacks y cada personaje cuenta individualmente un stack, te da con 2 stacks 120 y con 3 stacks 70% de daño de ataque normal, y en la ulti 115 hasta el 160%. Es decir, si hay un solo personaje, por ejemplo, Xilonen, Phil, es que tengo una Xilonen C2. Si hay un solo personaje que no sea Hidro o Crío como Xilonen, pasas de daño de ataque normal de 120 a 170, o sea, pierdes 50% de daño de ataque normal, y en la ulti pierdes 45% de daño en ataque normal. Es decir, ¿compensa llevar a Xilonen en los equipos de Skirk? No, definitivamente no compensa, y no vais a ver a nadie recomendar a Skirk jugar cualquier equipo que no sean full hidros y full críos. Tenerlo muy en cuenta. Ahora, Phil, equipos, lo del cuarto slot famoso que se ha hablado en 1000 sitios. Pues aquí lo aclaro y lo voy a dejar muy bien delimitado. El slot más sólido en todos los aspectos, en la mayoría de personajes, equipos, combinaciones, enemigos y en modos endgame, es Citlali. Y diréis, wow, Citlali para Mabuika, Citlali incluso para algunos equipos, que sabéis que si aquí cambiamos a Skirk por Neuvillette, hay un segundo, bueno, en este caso ya tercer best in slot de Neuvillette, que es básicamente un Neuvillette Permafrost raro, y ahora encima también best in slot de Skirk. Pues sí, señores, Citlali se acaba de volver uno de los personajes más importantes, y si nos vamos también a los equipos de Arlequino que ocuparían el cuarto puesto, también. El best de Arlequino, el que yo considero más cómodo, es el Citlali Furina Xilonen. O sea que Citlali se ha vuelto súper importante. Ahora, ¿qué otras tier o alternativas hay de cuarto slot, aparte de los mencionados, que se puede ir Mika, Dahlia por la velocidad de ataque? Pues bien, Mona podría ser el best in slot en el cuarto slot, pero es muy condicional. Condicional número 1, que los enemigos estén congelados, porque sabéis que la ulti, en vez de dar el debuff del 60 y pico % de daño infligido durante 5 segundos nada más, cuando el enemigo está congelado, esto se alarga todo el tiempo que el enemigo esté congelado, es decir, 8 o 10 segundos. ¿Qué ocurre? Que en el abismo, en el nuevo endgame que es de bosses y en los endgame de forma general que van a ir poniendo, vas a pelear contra bosses gigantes que no se pueden congelar. Punto. Y luego el otro condicionante de Mona es la C4, que también son 15 más de probabilidad. Si tienes Mona C4 y vas a jugar contra enemigos que se pueden congelar, entonces Mona tiene como técnicamente un techo ahí de best in slot. Pero si no, siempre será Citlali. Mona es con nobleza, que le da el set de nobleza 20% de ataque a Skirk, y cazador de dragones. Ahora, fuera de Citlali y de Mona condicional, así como en cierta situación, pero no siempre, el siguiente best in slot automáticamente es Yelan. Skirk, Furina, Yelan y Scoffy. Si queréis liberar a Citlali para Mabuika, es lo que la mayoría vais a jugar, y jugáis un equipo de Mabuika, Citlali, Xilonen Bennett y luego un Skirk, Furina, Yelan, Scoffy. Es lo que la mayoría va a jugar a día de hoy. Luego, ese es el orden de importancia y de poder en el puesto del best in slot. Luego, después de Yelan, sorprendentemente, el tercer best in slot, o cuarto, hablando de Mona, sería Mualani. Esta famosa Mualani que habéis escuchado también en un montón de vídeos de creadores de contenido y de betas que se han testeado, de Mualani, set de pergamino para el 40 daño elemental, cazador de dragones, pero hay que construirla muy bien y farmearse un set completo de pergamino con reloj de vida, Cali de hidro, casco de daño crítico de probabilidad, para que Mualani haga mucho daño con el mordisco y la ulti. Es el tercer o cuarto best in slot de Skirk. Y luego, por último, el quinto best in slot de Skirk es Shenge. Mucha gente la tiene de antes y la quiere jugar porque es muy bonita y la skin y toda la historia. Y mucha gente en este banner, por lo que sea, la ha sacado también porque puede sacar los dos personajes, o porque le apetece o porque le gusta. Shenge es peor que todo lo anterior
pero no está mal, lo único es que te obliga a alargar las rotaciones. Tiene un DPS sostenido en rotación de 20 muy fuerte, es verdad, pero como os expliqué en otros vídeos, 20 segundos te da 3 rotaciones por minuto y la rotación normal de Skirk es 15, que te da 4 rotaciones por minuto. Y eso hace que, sobre todo en el nuevo endgame con enemigos súper fuertes de 14 o 17 millones de vida, vayas a estar pegándoles durante 2 minutos y por supuesto pretendes hacer 8 rotaciones que no 6, para hacer mucho más DPS. Con lo cual, Shenge, si habéis escuchado en algún sitio que técnicamente es el best in slot de Skirk, es una semifalacia. Esto no es un ataque a nadie, pero está mal planteado en la realidad. Si solo cuentas la rotación de 20, tiene más DPS que la rotación de 15, pero luego tienes que ver cuando sumes varias rotaciones en el tiempo que la de 15 te va a dar más daño a lo largo de 1 minuto, 2 minutos y demás. Y luego, más alternativas, pues lo que os he dicho antes, una Dahlia, un Mika para la velocidad de ataque y cosas así. Y ahora vamos a hablar de lo que dije, que es el best in slot real de Skirk y del equipo de New Billet. Damas y caballeros, el equipo de New Billet es Jesucristo, no vamos a mentir. El equipo de New Billet a día de hoy, mucha gente lo considera el mejor equipo de New Billet, y anteriormente, con el problema de que Kazuha tenga los cooldowns bastante mal del Sombra Verde y su bufo de 10 y 8 segundos respectivamente, a día de hoy el daño bruto que simplemente tiene Skirk en el equipo de New Billet sí que nos habilita el best in slot. Es un best in slot de New Billet actual, segundo mejor equipo del juego, primer equipo con doble carry, y si hablamos de unos mínimos de que los personajes van a, digamos, C0 compitiendo contra Mavuika, entonces incluso en alguna situación tiene más daño que Mavuika, con lo cual vais a escuchar a gente decir que es el mejor equipo del juego. Una vez este equipo habla de constelaciones versus constelaciones de Mavuika, Mavuika vuelve a ganar mejor equipo del juego. Entonces es el 1.5 mejor equipo del juego. El top 1 es Mavuika. Entonces, ¿qué constelaciones importantes hay? Pues ya sabéis que la Scoffy es C1 y Arma, Skirk yo la juego C0 y Arma, pero hay mucha gente que la tiene C2, Furina C2 y New Billet C1 y Arma. Y eso puede competir con el mejor equipo del juego actualmente, aunque os sorprenda muchísimo. Pero ¿qué ocurre? Que si juegas, bueno, aquí tengo una Sayu para explorar, que si tú juegas este equipo con Xilonen C2, Citlali C2, Mavuika C2 y Citlali y Mavuika con sus respectivas armas, este equipo tiene más DPS que el equipo de New Billet Skirk. Entonces, esto ya es balleneo, no hace falta que lo aprendáis, pero la realidad es que sí, los dos mejores equipos del juego, por raro que os parezca a día de hoy, hablando del equipo de Nuke de New Billet, son el New Billet Furina Skirk Scoffy, y donde Skirk es un nuker que es básicamente un segundo DPS, porque a veces puedes rotar la rotación y, aunque parezca raro rotar la rotación, volverla versátil y entrar a hacer el DPS normal de la rotación de ataques normales de Skirk en vez de hacer el nuke y dejar a New Billet como un poco fuera. Y el otro equipo, pues ya sabéis que es el Mavuika Citlali, que queda libre, Xilonen y Don Benito. Si Xilonen es C0, Jansan C6, por ejemplo, sería mejor que Xilonen C0. Jansan nunca supera a Bennett. Esto que veis en pantalla son los dos mejores equipos actuales del juego. Entonces, ¿qué tiene este equipo de bueno para ser un equipo que compite literalmente con los mejores o el mejor equipo del juego? Pues bien, tiene muchas sinergias, entre ellas una muy importante, que es que Skirk da +1 a las elementales del equipo, y Furina y Scoffy son los, literalmente a día de hoy, 2 de los 4 mejores sub-DPS de todo el juego. Scoffy da la baja de resistencia del 55% a todo el equipo, Furina da el bono más grande a todo el maldito equipo, que es el 100% de daño infligido, sobre todo si es C2, y Skirk tiene un daño que no tiene absoluto sentido en ningún aspecto. Con lo cual, literalmente, si solo hacéis Furina, Skirk, Scoffy y metéis aquí cualquier personaje Hidro o Crío para completar la pasiva de Scoffy desequipado, metéis un Kaella nivel 1 de estos que regalan y nunca subisteis al principio del juego, y vais a ver como literalmente Skirk haciendo el nuke ya se revienta a los enemigos. Pero si entonces todo esto y encima luego entras con New Billet a hacer un DPS sostenido en, como veis, una core de Permafrost monohidro con un healer poderosísimo para las cargas de Furina, el daño se va de madres. Igualmente, como digo, solo el daño fuera del campo de Scoffy, Skirk y Furina es uno de los daños fuera del campo de cualquier equipo de Genshin más fuertes que pueda haber habido nunca. Y el daño sostenido de New Billet, si encima ya para colmo hacéis el truco, el bug de los DPIs del ratón, que lo fixearon pero luego lo devolvieron porque la gente lo quería de broma, y hacéis la del torbellino de
literalmente es el mejor equipo del juego, pero es que además le hace un por 10 al segundo mejor equipo del juego. Es una barbaridad, es muy fuerte, con el bug este de los de Pace, obviamente. Y luego el tema, lo que os he dicho antes, de que iguala o puede superar a Mavuika con pocas constelaciones, es una realidad. Luego, el best in slot para acabar del equipo de Skirk, os voy a explicar cómo es la rotación. He visto muchas rotaciones en Theorycraft, la típica que empiezan a complicarla y hacer esto y lo otro y no sé qué, y la realidad es que luego la gente nunca juega así. ¿Cómo se juega? Elemental ulti de Furina, el buffo de Furina es el que más tiempo dura el equipo, no os preocupéis, te va a durar toda la rotación. Elemental ulti de Scoffy, elemental ulti de Citral, porque en algunas ocasiones pasará el cazador de dragones a Skirk, y con Skirk la rotación de ataques normales, la que os expliqué en la build, que es básicamente dar la elemental pero un tick nada más, tirar 5 normales, la ulti cargado, 5 normales, y cuando veáis que hay otras 2 o 3 grietas tiráis un último cargado para estar un par de segundos más, pero si tenéis todo bien realmente, ahí al cooldown tendréis la ulti de Furina en 15 segundos, y cuando tengáis la ulti de Furina marcada es la señal para volver a rotar, volver a entrar con Furina, elemental, Scoffy elemental ulti, Citral elemental ulti y otra vez con Skirk. Y así, es muy fácil, rotación de 15 segundos, una locura. Una maldita locura. Ahora, builds, pues ya sabéis que Scoffy puede llevar Favonius o armas de daño, es muy buen sub DPS y set de compañía, Furina set de compañía, Favonius o de daño si tenéis su arma, y Citlali set de pergamino aquí siempre, y tiene el cazador de dragones para los free to plays, pero el arma de Citlali que le da 28% de daño infligido al personaje en campo, por supuesto es mejor que el cazador de dragones. Entonces Skirk se beneficia del arma de Citlali y se va al cielo, básicamente. Estos son los equipos actuales de Skirk, con alternativas a Furina, alternativas a Scoffy, con todo el desglose del cuarto slot para que sepáis realmente qué podéis poner ahí de último personaje del equipo de Skirk, el Skirk Nuker de Nubilet, que es muy poderoso y lo estaremos probando en directo y veréis un montón de vídeos por aquí y seguramente os gustará a vosotros también. Y poquito más, señores, espero que hayáis disfrutado muchísimo. Skirk es muy poderosa. En un futuro vídeo obviamente voy a hablar de la estafita que nos han metido con los presets y la estafita que nos han metido con las plumas. Qué raro de parte de Hoyoverse. Y dejadme en los comentarios si os han molestado o no, los que habéis llegado hasta el final. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.